Ahora es el lugar donde todos quieren ir porque hay levantamiento de restricciones y se habla de una vida normal como antes de la pandemia. Pero lo que te dije, estamos en contacto con Brian González, le vamos a preguntar a él cómo se logró esto. Brian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, contanos, ¿qué se está viviendo? ¿Cómo se fue anunciando esta normalidad? Y si es tan normalidad como nos imaginamos acá. Bueno, en realidad China empezó con muchas cosas volviendo a la normalidad aproximadamente en abril del año pasado. Los lugares que estuvieron muy complicados con el tema de las restricciones quizás fue Wuhan en un principio y los lugares que tuvieron pequeños rebrotes, ¿no? Generalmente los rebrotes se controlaron en 2 semanas en su mayoría. En el último caso, que fue Shijiazhuang, que es la capital de la provincia de Hebei, en esa provincia duró un poco más el tema de la contención, ya que es una ciudad un poquito más grande. Y bueno, hoy, por ejemplo, en esa ciudad volvió a la normalidad el subte, que era una de las últimas cosas que le faltaba para volver. Pero, por ejemplo, en este momento yo estoy en Shanghái y prácticamente está todo normalizado. La gran diferencia es que, por ejemplo, tenemos que andar con barbijo, que antes no se utilizaba a eso ese quedó, nivel, digamos. Exactamente. Y la otra es en lugares cerrados, por ejemplo, pueden ser shoppings o para hoteles o en algunos restaurantes, le piden a uno un código verde, que es un código QR verde, que se llama el código de salud, el cual te indica que uno no tiene coronavirus. Entonces, eso lo presenta con el celular y ahí lo dejan pasar después de tomarle la temperatura también. Y ese código QR y esa legitimación de que no se tiene COVID, ¿cómo se logra? Porque hay testeos permanentes, hisopados permanentes, la vacuna, ¿qué es lo que te da ese pasaporte? Bueno, en este momento, por ejemplo, todo el que llega del extranjero necesita hacer 15 días de cuarentena, 14 días de cuarentena. Entonces, una vez que ya tuvimos los test en nuestro país de cuando salimos, en el lugar que hacemos escala también necesitamos hacer los test. Llegado a China, lo primero que se hace antes de agarrar las valijas o pasar por migraciones, lo primero que se hace es un hisopado. Correcto. Y también un día antes de terminar la cuarentena, que es obligatoria, se hace en un hotel, también le hacen el último hisopado. Y si da negativo, obviamente que uno está libre de circulación. Y en el caso de la gente, de los chinos que ya conviven en este lugar, se van viendo los posibles brotes y rebrotes, pero en la mayoría de los casos actualmente son casos importados. Claro, eso te iba a preguntar, no es que están libres de COVID a esta hora y que no hay ningún caso registrado. Hay casos, se producen, en algún caso importados, como vos decís, pero son muy pocos y rápidamente se los focaliza, digamos, si se lo aísla o se lo trata. Exactamente, porque se sabe de esos casos cuando están en cuarentena. Entonces ya directamente se tratan en ese lugar. Y, por ejemplo, en este momento hay 800 casos activos en toda China. Y por día hay 20 casos positivos, que en su gran mayoría son casos importados. Así que está totalmente controlado en ese sentido, pero lo que es también importante destacar es cómo la gente todavía se sigue cuidando en ese sentido de usar barbijos, que son barbijos médicos, ¿verdad? Y que no son barbijos de tela, no son tapabocas, digamos. Y eso le permite que, por ejemplo, en lugares como se puede ir al cine, hoteles, restaurantes, bares y hasta boliches. Brian, ¿se vacunó ahí? Sí, China es uno de los países que ha vacunado más del mundo, ¿no? Ya en los últimos datos se dice que ya se vacunaron más de 30 millones de personas. Y en los lugares en los focos de contagio, como por ejemplo en los últimos rebrotes, en Beijing fue uno de los pequeños rebrotes que hubo, entonces hay ciertos barrios que se ha vacunado a la gente mayor de edad, por ejemplo. Y bueno, también está desde el año pasado, un poquito después en la segunda mitad del año pasado, también se aprobó para el uso de emergencia la vacuna de Sinopharm y ahora últimamente la de Sinovac también.
Son 2 vacunas que ya están aprobadas por China y bueno, por eso se empezó la campaña de vacunación. Ahora, te quería preguntar a propósito de los controles, ¿no? Porque vos decís, llegan al país, ya vienen con una cantidad de hisopados y de test negativos, hay que hacer 15 días de cuarentena. ¿Quién controla esa cuarentena? Porque entendemos que también eso tuvo bastante que ver, ¿no? Estos controles tan férreos por parte de las autoridades. ¿Quién controla? ¿Cómo es la situación? Vos decías que los derivan a hoteles que los paga ¿quién? Bueno, el hotel lo paga uno. Es un hotel que se tiene que pagarse los 14 días y salen, por ejemplo, mi hotel me costó 350 yuanes la noche, que podría ser más o menos como $60 durante 14 días. Pero ¿qué pasa? Uno cuando llega al país, lo primero que ve es toda gente, todo el personal del aeropuerto está vestido con el traje anti-COVID, ¿no? El traje de prevención. Claro. Eso es lo primero que se ve. Y primero se hace un testeo de PCR, el hisopado, y a algunos también le hacen el de anticuerpos, dependiendo de la necesidad. Y luego todo el personal del aeropuerto es el que se encarga del traslado a estos hoteles. El traslado no es gratis, pero también, o sea, lo único que se tiene que pagar es la comida, el alojamiento y bueno, y el hisopado final, que son 80 yuanes, que vendrían a ser como $12 más o menos. ¿Y quién te controla? ¿Te llaman? ¿No te dejan salir del hotel? ¿Cómo es el control para que cumplas esa? No se puede salir de la habitación. Puede salir de la habitación. Es así. La comida llega a la habitación y todo lo que uno compra llega a la puerta de la habitación. Eso es así, no se puede salir. Así que es una normalidad más o menos, digo. Y por lo menos para el turismo, no, Paula, bueno, ¿no? Claro. No da muchas ganas de ir para pasar estos 14 días. No, bueno, exactamente. Ese es el tema de al llegar. Pero una vez que uno pasa los 14 días, se da cuenta que tiene abiertos los boliches, tiene abiertos los cines, tiene abiertos los bares, los restaurantes que se puede ir a comer adentro, los shoppings con los patios de comidas abiertos. Entonces, es una cierta normalidad. Para los que están ya adentro, claro, las fronteras adentro hay una normalidad. Y la economía, me imagino, repuntando fuerte y rápido, que es la preocupación del resto del planeta. Exactamente. China en realidad es el único país, la única economía grande del mundo que creció el año pasado. En el 2020. Todos los países de las grandes economías han caído. China es el único que creció 2 puntos nada más, que es muy poco comparado con las cifras normales de China, obviamente, pero bueno, es el único que ha crecido. Y eso le da más esperanzas y con todo el tema de las políticas de incentivo que se está haciendo y demás, de que el año que viene, o sea, este 2021, repunte y esta curva en forma de V, que se dice que es la recuperación, también se haga posible. Brian, completísimo tu informe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buenas tardes.